Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy voy a tratar un tema central para la ciencia política, que es una pregunta en torno al poder y qué significa qué es el Estado, ¿sí? ¿Es lo mismo hablar de Estado que hablar de gobierno? ¿Qué son las políticas públicas? ¿Qué son la burocracia? Bueno, de esto un poco vamos a estar hablando. En primer lugar, esta concepción de Estado, como conocemos ahora, Estados-naciones, Argentina, Paraguay, Alemania, Chile, eh, cualquier Estado-nación que conozcan hoy en día, ¿siempre fue determinado de estas características? No, claramente el Estado tal como lo conocemos ahora, como lo conocemos en este modo de operar, es un Estado con un adjetivito que tenemos que agregarle que se llama Estado moderno, ¿sí? Y esa modernidad se le da, entre otras cosas, por cómo es su composición, ¿sí? Yo en esto siempre sugiero, para comparar, por ejemplo, si ven series como Vikingos, ¿sí? The Last Kingdom, eh, van a ver que en esas series, cuando había una disputa territorial, ¿sí? En donde sea esa disputa territorial, cómo se llevaban adelante las peleas a través de guerras. O sea, había un pueblo, una pequeña comunidad mayormente campesina, no estaban desarrolladas las ciudades, quería invadir un sector y tenía que su ejército invadía o con fuertes, ¿no? Las ciudades basadas en fuertes, etcétera, cada vez se fueron perfeccionando, pero decía, había una invasión. ¿Qué características presenta el Estado moderno? Bueno, el Estado moderno, como lo conocemos, yo les sugiero en este caso uno de los principales eh, sociólogos e inspiradores para la ciencia política fue Max Weber. Max Weber habló del Estado como una organización, ¿sí? Es una organización en la cual tiene un territorio delimitado, ¿sí? Es lo que nos permite hablar de un Estado perteneciente a un país o al otro. Es una organización con una delimitación estatal que tiene y reclama, usa y reclama, ¿sí? Para sí el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Y esto es un elemento central. Fíjense qué interesante esto. El uso, ¿sí? Del monopolio legítimo de la violencia. Esto implica que el Estado siempre tiene esa potestad de que si necesita por algo imponer la fuerza para detener alguna movilización o alguna invasión extranjera, tiene la legitimidad, o sea, tiene un conjunto de valores adoptados y avalados por las personas que habitan en ese territorio a que el Estado pueda proceder, ¿sí? Entonces, eso es una medida interesante. Acá también recomiendo para quienes les guste quieran meterse un poco más a investigar estas definiciones, quien retoma esta definición de Weber y hace sus aportes es Guillermo O'Donnell. O'Donnell, como es el padre de la ciencia política argentina, fallecido ya, pero un gran autor, un gran teórico que nos dejó muchísimo, entre otras cosas. Él tiene también, da una vuelta de tuerca a esta definición de Estado, porque habla también de la necesidad de hablar de un sistema legal, que el Estado necesita tener también un sistema legal que legitime su accionar. ¿Sí? Por eso Weber hablaba de este concepto primario de decir el monopolio del uso de la fuerza. Esa legitimidad, ¿quién la da? La da el uso, la da un conjunto de normativas que la sociedad también va avalando. Y recuerden que también como poder del Estado, ¿quién va determinando las leyes? El poder legislativo. Entonces se van también uniendo otras ideas de otros poderes. Pero quedémonos con esta idea. El Estado es organización. ¿Es lo mismo hablar de Estado que hablar de gobierno? No. El Estado es una organización supra, o sea, es una organización que trasciende. El gobierno es el conjunto de personas que transitoriamente ocupa ese poder y administra ese Estado. Van a ver también que es muy común hablar, con esto me voy a introducir un poquito a otros videos que vamos a ir armando, este concepto de es lo mismo gobierno que burocracia. Esto es una cuestión muy interesante porque la burocracia, el mismo Weber lo plantea, tiene un objetivo, una finalidad netamente racional que es concreción
¿sí? De propuesta de políticas públicas, sí, que es la forma como el Estado siempre se va generando a través de la generación de políticas públicas. El tema pasa cuando nosotros tenemos hay un Estado que tenga burocracias técnicas, o sea, cuadros teóricos bien formados, no sé, por ejemplo, en obras públicas se necesita un ingeniero que conozca del tema. En salud se necesita por ejemplo un médico que sea que pueda dominar y tenga una expertise sobre el tema que está llevando adelante. ¿Sí? Por lo menos las funciones, las decisiones claves. Si uno pone como ministro de salud o secretario de salud, pone a un politólogo, lo más probable es que no entienda de la lógica, ¿sí? De cómo se lleva adelante cuestiones básicas de la medicina. Bueno, esa burocracia, y en los cuadros que se van armando, los primeros, los segundos, los terceros cuadros, hay veces que sus organizaciones trascienden, ¿sí? A los cambios de gobierno, trascienden a eso, ¿sí? Y en algunos casos se logra lo que se llama una carrera pública, una carrera en la administración pública. Personas que, independientemente del color político del partido que esté gobernando, están ocupando sectores donde trabajan en políticas públicas que deberían tener un horizonte en común, independientemente de los partidos. Esto a veces no sucede, ¿sí? Es muy difícil llevar adelante, entonces es muy común cuando un Estado, cuando un partido político asume al gobierno, muchas veces tiene esta política de querer ocupar los principales puestos con su gente, digamos, sus cuadros, y eso a veces distorsiona y genera rispideces con la burocracia que ya estaba instalada. Bueno, estos son temas que se van a ir dando. Cuando a veces el Estado se piensa solo como un botín de guerra, digamos, como Caneto, me quedo con todos los cuadros, es un problema. Es cierto que hay cuadros que corresponden más a la parte política. Por ejemplo, un ministro, un secretario, un subsecretario debería responder por un tema de lealtad y de legitimidad al presidente. Ahora, eso no quita que haya personas, empleados, que estén formados, tengan experiencia en la materia que estén ocupando, entonces que puedan continuar sus trabajos, ¿sí? Bien, esto entonces acuérdense que es un poco la noción, un cuadro, un paneo general. Estado, esa organización que reclama, tiene un territorio delimitado y reclama el monopolio del uso de las fuerzas. Acuérdense la definición de Weber, acuérdense que O'Donnell habla de este concepto importante de cómo el Estado va a ser importante ese sistema legal que va a ser el que le va a dar el soporte para llevar adelante esa legitimidad, que no es lo mismo la legitimidad y legalidad, lo podemos hablar en otro video, pero sí que le va a dar ese soporte para poder llevar adelante un conjunto de medidas. Y no olvidar también esta diferencia que hay luego con las capas que forman el Estado, que es primero el gobierno, que son las personas que transitoriamente ocupan lugar, y que el gobierno también está compuesto de esta burocracia. La burocracia a veces está vista, vieron, esto es muy burocrático, como que lleva tiempo o es malo, lo que sea. Bueno, se supone que una burocracia, en término burocracia, un término que es importante y deberíamos reforzarlo, ¿sí? Y la idea de que haya buenas burocracias, cuando un Estado es eficiente, por lo general tiene un buen aparato, ¿sí? Estatal basado en una buena composición entre cuadros técnicos y cuadros políticos, ¿sí? Bueno, este video es un disparador para un montón de otros temas que también vamos a ir hablando, ¿sí? En relación con todas estas temáticas que fuimos planteándonos. Cualquier duda, cualquier consulta, me puedes escribir, Instagram, YouTube, donde a vos te parezca, ¿sí? Te mando un saludo.